Trabajas para los sueños de otra persona, mientras te olvidas de ti misma. No tienes un sueldo seguro y te has reducido a ser una simple ama de casa. Tienes una mente conformista porque no luchas por ser o hacer algo más importante. Ya sabes, destacar en este mundo. Fueron las palabras que recibí de parte de una persona a quien amo mucho. Recuerdo que estaba en mi cocina muy entretenida cocinando para mi familia cuando esta persona al parecer había tenido un mal día y decidió que yo era la persona correcta en la cual podía descargar su furia. Nunca he dudado de mi valor como esposa, como mujer y ama de casa. Cuando escuché estas palabras, no pude más que sentir tristeza por la persona que transmitía este mensaje. Sus palabras dejaban ver que estaba lleno de odio, de amargura, de falta de paz. Fue inevitable no pensar en aquellas mujeres que diariamente reciben este tipo de comentarios. Honestamente, yo había escuchado que esto es lo que se cree sobre las amas de casa, pero nunca nadie se había atrevido a decírmelo a mí directamente. Sin embargo, sé que una gran cantidad de mujeres se enfrentan a este tipo de comentarios diariamente. Me pregunto si algún día, si en algún momento entenderás lo feliz y plena que me siento al poder servir y dedicarme a mi hogar. No estoy segura si ese día llegará. Lamento decepcionarte, lamento no dar la talla en cuanto a lo que tú piensas que es éxito. Fueron las palabras que salieron de mi boca a través de esa llamada telefónica. No sea demasiado duro al responder ante una crítica. Usted nunca sabe cuándo la otra persona se va a retractar y regresará a usted pidiendo perdón. Muy buenos días, familia bonita. Gracias por estar nuevamente conmigo, acompañándome en otro video. Ya me di un bañito para recibirlos más a gusto aquí en casita. Fue una semana un poco complicada, mi rutina se movió un poquito, pero bueno, lo importante es que estamos aquí y que hay video nuevo. Bueno, y el día de hoy me van a estar acompañando a limpiar un poquito la casa. También les voy a enseñar cómo ha quedado la recámara y el área de estudio para que lo puedan ver de día, aunque el día está bastante nublado, pero aún así van a poder apreciar cómo va quedando. También me van a acompañar a cambiar las cortinas de la casa, ya están un poquito sucias y cada cierto tiempo también me gusta cambiarlas para darle otro toquecito. Estas siento que le van muy bien porque combinan con el color del techo en la casa. No tenemos mucho tiempo de casados, apenas tenemos 7 años y no tenemos demasiadas cortinas, ni toallas, ni sábanas, colchas, almohadas. Bueno, almohadas sí, pero dentro de mis próximas prioridades está el poder empezar a comprar este tipo de artículos para la casa, ya que siento que son prioritarios, son importantes, así que les voy a ir enseñando las compras que empiece a hacer de este tipo para la casita. Vámonos a mi parte favorita, que es la cocina. Les voy a dejar aquí en la pantalla cada uno de los ingredientes. Sin miedo a usar las manos, amigos. La cocina puede llegar a ser un lugar cruel para algunas personas
y un lugar de disfrute para otras. La cuestión aquí está en lo que tú decidas. Ser el que tiene el control de su cocina o ser controlado por la cocina. Yo decido ser la que tiene el control de su cocina. Lo hago a través de menús semanales. Lo hago teniendo todos los ingredientes que necesito para cocinar desde un día antes. De esa manera puedo disfrutar el tiempo que paso aquí, incluso pensar, cantar, meditar mientras estoy cocinando para mi familia. No te desanimes ni te des por vencido tan fácilmente cuando una receta no te quede perfectamente bien. Créeme que en la práctica irás perfeccionándote. Sé que hoy en día hay demasiadas personas que nos dicen, si algo no se te da, bueno, sigue adelante con aquello que sí se te da. Pero, ¿en verdad qué sentido tendría la vida si no procuramos crecer en aquellas cosas que se nos dificultan? Y solamente nos enfocáramos en lo bueno, en lo que sí nos sale bien, no tendría ningún sentido. Lo importante es estar creciendo constantemente, mejorando. Y si la cocina es una de estas áreas que se te dificultan, yo te animo a ser diligente, no darte por vencida y seguir adelante. Eres capaz de hacer esto y mucho más por tu familia. Les platico que en esta semana estuve moviendo el comedor del lugar. De pronto como que me entra eso de querer hacer un cambio en la casa y sentí que se vería mucho mejor, un poquito más centrado. Aparte que tengo una idea, comprar otra lamparita que pueda bajar un poquito más, una lámpara que vaya un poco más con el estilo de la casa. Por supuesto será un poco más adelante, pero ya lo tengo en mente. No sé ustedes qué les parece, pero yo siento que quedó muchísimo mejor aquí en esta parte que en el rincón. También he visto que me es mucho más sencillo servir el desayuno, la comida, porque lo tengo un poquito más aquí al paso. Me da un poco de risa porque cuando se nos mete algo y queremos algo en sí, como que todo brilla, todo cambia, todo se acomoda mejor por ese capricho, porque la distancia, para ser honestas, no es tanta de la cocina al comedor, pero por ese cambio siento como que soy más productiva, como que todo se acomodó mejor. Ustedes saben, ustedes díganme que sí. Bueno, y les quiero enseñar cómo ha quedado la recámara después de que cambiamos el área de estudio del lugar, así que acompáñenme. Y amigas, les platico que hace unas semanas una compañía que se llama Anlan me estuvo enviando unos artículos de belleza para que los pudiera probar. Así que brevemente les voy a enseñar unos clips de cómo estuve utilizando esta secadora que me estuvieron mandando. Estoy encantada con la secadora, debo decir. Tenía una muy viejita, no sé de hecho si vieron ese video y por eso decidieron mandarme una porque ya daba pena. Se las voy a enseñar. ¡Tarán! Esta es la que yo tenía y para poder secarme bien el cabello, sobre todo con aire frío, ya que el caliente puede maltratar un poquito tu cabello, entonces yo siempre me seco el cabello con aire frío. Tenía que mantenerlo presionado porque ya no funciona bien, entonces
Esta secadora me vino de maravilla. Les voy a dejar unos clips para que ustedes puedan ver cómo funciona. Vean amigos, les comparto cómo estoy utilizando esta secadora de la marca Anlan. Me encantó la potencia tremenda que tiene este artículo. Tiene diferentes temperaturas, frío, cálido y caliente. Muy brevemente les voy a enseñar cómo venía empaquetado. Traía un plástico, pero yo ya se lo había quitado aquí. Trae su manual, trae un soporte para que la puedas colgar a la pared. Y trae también esta cosita, no sé cómo se llama, para cuando quieres hacerte un peinado así, un poquito más profesional. Ya saben que mi esposo es el más emocionado cuando me obsequian algo, ya que estuvo haciendo la prueba de potencia con la antigua secadora y con la nueva secadora. No hombre, o sea, está tremenda la diferencia. Vean lo bonito que me quedó el cabello, lo seca súper rápido. Me estuvieron enviando también este artículo para el cuidado facial. A este sí, honestamente me costó un poquito como que agarrarle ahí el asunto porque no soy de dedicarle mucho tiempo a mi carita. Sin embargo, me vino bastante bien. Llevo varios días probándolo y también les voy a dejar unos clips. La verdad amigos es que yo no soy experta en estos temas, pero a raíz de que me obsequiaron este artículo he empezado a cuidarme un poco más la carita. Tanto la secadora como este artículo de cuidado facial lo puedes encontrar a través de AliExpress o de Mercado Libre. Les voy a dejar los enlaces en la cajita de descripción. Vean, les voy a enseñar cómo funciona. Por aquí voy a estar utilizando el modo Clean, que me sirve para poder quitarme el maquillaje, cualquier impureza de la piel. Tiene diferentes opciones para el cuidado facial. Trae una opción para aplicarte el tónico facial, el hidratante, la mascarilla. Me estuvieron explicando que la luz azul es para el acné, la luz roja anti-envejecimiento. Este artículo lo que hará es potencializar el skincare que tú ya utilizas. Sí he notado cambios desde que empecé a usarlo. Veo mi cara más luminosa. Y amigos, seguimos en donde me quedé, que era mostrarles cómo ha quedado la habitación. Aún hay mucho que queremos hacerle a la recámara. Queremos trabajar en un respaldo y en un buró flotante que quede un poco más acorde con la decoración que le hemos metido actualmente a la recámara. Si ya me sigues por Instagram, quizá ver estas imágenes no te sorprendan mucho, pero si solo me sigues por aquí, quiero platicarte que estuve adquiriendo un monitor y un teclado para que mi área de trabajo estuviera mucho más cómoda. Gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido lograr. Soy reemplazable en mi trabajo. Soy reemplazable en el corazón de otras personas. Soy reemplazable incluso en esta plataforma de YouTube. No lo soy en el corazón de mi hija y en el de mi familia. Siempre trato de pensar y meditar en dónde estoy invirtiendo todas mis fuerzas. No quiero equivocarme. Solamente tengo una oportunidad para hacer las cosas bien como madre. Después de que los años pasen, no hay vuelta atrás. Recordemos que tenemos una infancia en nuestras manos. Tienen que comer saludable. Comen saludable, entonces mi mamá nunca más van a hacer videos si no comen comida saludable. Cualquier persona puede ser exitosa afuera. Muy pocos logran serlo desde las 4 paredes de su hogar.